Buenas noches, bienvenidos hoy a nuestra última sesión de nuestra plan de emergencia. Recuerden que es un plan que dura solo 4 semanas y es donde hablamos de cómo prepararnos o cómo hacer un plan de emergencia financiero que ha abarcado varios pasos, desde cómo completar nuestra documentación, cómo proteger nuestro dinero en el banco, algunos documentos que debemos tener y el día de hoy vamos a hablar de proteger su casa y su futuro, nuestros activos, ¿no? Pero no vamos a continuar sin antes darle las gracias a el DFI, al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, por sus siglas en inglés, el DFI, ya que gracias a ellos podemos eh, contribuir a nuestra comunidad con estas clases de educación financiera, ¿ok? Y hoy, pues quiero darle las gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es proteger nuestra casa, proteger nuestro futuro. Sabemos que muchas familias trabajan muy duro todos los días para salir adelante, para tener estabilidad y para construir una mejor vida para nuestros hijos y para nuestra familia. Tener hogar, tener ahorros y poder ofrecer seguridad a la familia, ya sabemos que no es nada fácil y representa años de esfuerzo y de sacrificio. Sin embargo, también sabemos que pueden surgir algunas situaciones inesperadas como una enfermedad, una emergencia o incluso un proceso migratorio como una detención o en el peor de los casos una deportación, que pueden poner en riesgo todo aquello que hemos construido por años. Por eso es tan importante prepararnos con anticipación. No se trata de tener miedo, se trata de que estemos informados para que tomemos decisiones informadas y que nos ayuden a proteger a nuestra familia en un futuro. Hoy vamos a revisar algunos conceptos y algunas herramientas que nos van a ayudar a estar mejor preparados y la idea es que al final de esta sesión ustedes tengan más claridad y confianza en los pasos que pueden tomar para proteger a los que a ustedes más les importa, que obviamente es nuestra familia. El día de hoy vamos a tener una dinámica muy especial. Al final vamos a tener todas las preguntas, ¿ok? Ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el chat, pero todas las vamos a revisar al final. Hoy vamos a tener como invitado a nuestro director de operaciones, el señor Tom Lane. Él nos va a hablar o nos va a aclarar todas esas preguntas dentro de lo que él pueda aclararnos, ¿verdad? Dentro de sus conocimientos para saber cómo actuar en cada una de las situaciones. Yo voy a comenzar hablando de las generalidades, de hablar un poco del patrimonio, y luego al final él va a tomar la sección de preguntas. Así que si ustedes tienen preguntas, las pueden colocar en el chat, pero no se coloquen nerviosos si al final es que las vamos a responder. Ya también tenemos una serie de preguntas que ya las tenemos establecidas, que son las que más comunes hacen pues la comunidad, pero si ustedes tienen preguntas adicionales a esas, pues las pueden colocar en el chat o hacerlas directamente cuando la persona esté acá. Y también tenemos a Nelly Romero, que es la persona que nos va a ayudar con la interpretación para Tom, ya que Tom solamente habla inglés. Nelly, también muchas gracias por estar acá y gracias a todos por estar acá. Bienvenidos. Y vamos a comenzar o a iniciar hablando de protección del patrimonio, que son nuestros activos. Y les quiero hacer una pregunta bien dinámica a todos, si quieren abrir sus micrófonos o si quieren escribir por el chat. ¿Qué pasaría con su casa o sus bienes si mañana usted no puede trabajar? ¿Ustedes creen que realmente están protegidos, su patrimonio y el futuro de su familia? A ver, cuéntenme un poquito si ustedes creen que sí están protegidos o qué pasaría. ¿Qué creen ustedes? Pueden abrir sus micrófonos, sean honestos, recuérdense que no necesariamente la respuesta tiene que ser positiva, ¿no? Para eso estamos acá. De repente, mira, yo puedo decir que tengo una parte de la protección, pero siento que aún me falta en mi caso. Entonces, ustedes cuéntenme qué pasaría en el peor de los casos. Ninguno se atreve. Ok. Adelante es Baby. Y luego Marta. Marta, si quiere abrir su micrófono. Ya, ya pude. Ah, ok. Hola, Adelante. hola, buenas noches a todas.
Buenas noches. Buena pregunta y creo que sí es para pensarlo porque nosotros no estamos protegidos, no tenemos, también tenemos un pequeño negocio y tampoco estamos protegidos ahí y sí me interesa toda la información que den ahorita acá porque necesitamos tomar acción para eso y no hay nada como estar preparados ante eso, que creo que es bien importante y muchas veces pues no le damos la importancia o no hacemos acción. Exacto, no tomamos Ujú, acción. Gracias, sí, Marta. A ver, voy sí. a revisar un poquito el chat. Dice Mayra, no tengo protección. Liliana dice, mi economía colapsaría. Exactamente. Es Beide, adelante. I don't have it, so I left it at home. Bueno, voy a hablar como, pues, sinceramente, no, nosotros no pensamos en eso porque creo que desde que estamos chiquitos nunca se nos ha enseñado a tener esas cosas en la cabeza. Y Ujú. ahorita que usted está diciendo eso, pues me parece algo muy bueno de saber e informarnos porque en realidad que no es algo en lo que tenemos como pensado hacer. Exacto, así es, Beide. Y como usted lo dice, a veces desde pequeño, a veces puede ser algo cultural, ¿no? Que no crecemos con esa cultura de prepararnos, de no tener ahorros, de no tener un seguro de vida, un seguro normal para nuestras casas, no protegernos. Entonces, es algo que a lo mejor, como usted lo dice, desde pequeño no tenemos eso y pues tenemos que prepararnos, ¿no? Nunca es tarde para poder comenzar a hacer nuestro plan de ahorro, a construir ese futuro, a proteger nuestro patrimonio, a esos que más queremos, que obviamente es nuestra familia. Vamos a comenzar o a continuar y vamos a hablar de qué es el patrimonio. Y realmente el patrimonio es todo lo que una persona tiene y que tiene valor, como una casa, un carro, dinero. También incluye las deudas. En palabras simples, el patrimonio es lo que tienes menos lo que debes. Es importante porque representa tu estabilidad económica y tu seguridad en el futuro. ¿Quién de ustedes saben cuál es su patrimonio o sabían cómo calcular su patrimonio? O sea, no es solamente lo que yo tengo, es también lo que usted debe. A eso que usted tiene, usted puede decir, yo tengo un auto, tengo una casa que en general no la ha pagado en su totalidad, entonces no el total es lo que parte de esa casa es de usted, es lo que usted tiene, ¿verdad? Porque cuando usted la venda, usted tiene que pagar. Entonces, básicamente eso es lo que es su patrimonio. No es solamente lo que usted tiene, sino es también restar esas deudas que usted tiene, ¿verdad? ¿Por qué es importante protegerlo? Proteger nuestro patrimonio es fundamental porque sin protección podemos perder gran parte de lo que nosotros hemos construido. Proteger nuestra familia en situaciones difíciles, pues nos brinda seguridad, tranquilidad, nos brinda tranquilidad y seguridad. Nos ayuda a mantener estabilidad y economía y evita pérdidas importantes por accidentes o imprevistos. Es muy importante proteger nuestros activos porque representan nuestro esfuerzo y nuestra estabilidad económica. Si no lo protegemos, pues imagínense, nosotros podemos perder por accidentes, problemas o situaciones inesperadas. Tener seguros, tener ahorros y un buen plan nos va a ayudar a cuidar lo que tenemos y proteger a nuestra familia en un futuro. Es decir, nosotros siempre tenemos que proteger esos activos que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque si no, imagínense, podemos perderlo bien fácilmente y es el esfuerzo que hemos construido por años, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la vivienda. Importancia de la vivienda. Es el patrimonio principal de muchas familias. Representa estabilidad y seguridad. Puede aumentar su valor con el tiempo, ¿verdad? Recuérdense que se va incrementando su valor. ¿Por qué es tan importante la vivienda para ustedes? Antes de continuar, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que la vivienda es importante para nosotros o para toda la familia? Pueden colocarlo en el chat si no quieren abrir sus micrófonos. Porque es el lugar seguro que uno le deja a sus hijos.
Exactamente. Gracias, Arianna. Unas palabras muy sabias. Es el lugar seguro de la familia, de tus hijos. A ver, dice, es mi lugar seguro. Exactamente. Es el lugar seguro de todos, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? Y aquí lo decimos, es el lugar donde vivimos, tal como los decían las personas que participaron, es donde vivimos y nos sentimos seguros. Representa una de las inversiones más grandes y brinda Mami, esta, aquí a ver, estoy. déjenme, Karina, si me ayuda por favor a colocar a las personas en mute, o si se pueden colocar en mute, muchas gracias. Brinda a la familia estabilidad. Proteger la vivienda significa cuidar de nuestro futuro, significa cuidar porque es uno de los bienes más importantes que nosotros tenemos. Nuestra casa no es solo el lugar donde nosotros vivimos, también representa la estabilidad y la seguridad para la familia. Si la protegemos con seguro, mantenimiento y planificación, evitamos algunas pérdidas económicas y podemos enfrentar algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Con más tranquilidad. De esta forma aseguramos bienestar hoy y en el futuro. A ver, ¿quiénes de ustedes, bueno, yo sé que cuando rentamos un apartamento nos sentimos en la obligación o tenemos la obligación de pagar un seguro, ¿ok? Porque si no, no podemos seguir rentándolo, no los exige. Como quien dice, el landlord dice, bueno, tú firmas tu contrato y tienes que tener tu seguro. Pero ¿quiénes aquellos de los que están acá tienen vivienda y tienen un seguro de protección para esa vivienda? A ver, Yo, voy a decir. yo, yo tengo, bueno, rento, pero sí tengo que tener un seguro. Ujú. Exactamente. Entonces es muy importante que nosotros, y bueno, debería cuando nosotros pues también compramos, haber una opción de que nosotros debemos proteger esa casa porque aún nosotros la estamos pagando, no es de nosotros, entonces deberíamos tener un seguro que la protege. Dice Gabriela, yo rento, pero no tengo seguro. Yo creo que en New Jersey no lo exigen. Exactamente. Aquí sí, aquí en Washington sí, Gabriela, y qué bueno porque es parte, inclusive si usted no paga un seguro, pues el propietario ya lo coloca dentro de la parte de la renta porque lo obligan a tener. Y pues tiene lógica porque imagínense que vivamos en un apartamento, eh, haya un incendio, haya cualquier problema y la vivienda no esté asegurada, pues eh, podemos meternos en problemas o ante situaciones o de repente tener un costo que no, hay que revisar los contratos. Desconozco cómo es el sistema en esa ciudad, pero sí es importante pues revisar. ¿Ok? Continuamos. Riesgo de la vivienda. Ok, dice, la casa puede verse afectada por incendios, lo acabo de nombrar, desastres naturales, robos, daños por accidentes, ¿verdad? Y todas esas pérdidas nos pueden generar, pues, todas esas situaciones nos pueden generar pérdidas económicas bien significativas. La vivienda puede verse afectada, como les dije anterior, por incendio, desastres, robo, accidentes. Estas situaciones pueden ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, un incendio pues, puede destruir gran parte de lo que es nuestra vivienda, nuestro apartamento, donde estemos. Un robo puede hacer que perdamos cosas que son de valor. Estos problemas pueden generar gastos muy altos y afectar la estabilidad económica de nuestra familia. ¿Qué debemos hacer nosotros para prevenir? ¿Cómo protegerlo? Pagar a tiempo, en este caso, si no queremos perder nuestra casa, pagar a tiempo la hipoteca, contar con un seguro de vivienda, instalar un sistema de seguridad, ¿verdad? Y crear un fondo de emergencia. Entonces, esto de pagar la hipoteca a tiempo es para, pues, evitar perder este nuestra vivienda en un futuro, contar con un seguro de vivienda para estar protegido en caso de desastres naturales, en caso de incendios, instalar un sistema de seguridad. Y eso le digo porque es algo bien cultural, ¿no? Tenemos que estar preparados a veces no estamos, no tenemos esa costumbre de tener esos sistemas, porque a veces decimos cuesta mucho, la alarma, el mantenimiento, que se venga, pero realmente necesitamos estar protegidos, ¿verdad? Porque un incendio, un robo, nosotros no tenemos nada, puede pasar lo peor y pudimos haber estado prevenidos de que pueda pasar un desastre en nuestras casas.
Cuando hablamos de crear un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos, ¿verdad? Eso es para cubrir cualquier emergencia inesperada que no esté dentro de nuestro presupuesto. Y como les decía yo en nuestra clase regular de los martes, volvemos al inicio, quizás a la primera y a la tercera semana de clases cuando hablamos de el valor del dinero y la planificación de cuando hablamos de presupuesto, de construir ese fondo de emergencia. eh, que hablamos de tres, como mínimo 3 y como máximo 6 meses de gasto. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuáles son nuestros gastos para poder construir ese fondo de emergencia? Aquellos que están en las clases regulares pueden saber que es haciendo un presupuesto. Y siempre le digo, el presupuesto es nuestra radiografía financiera. Es lo que nos va a decir cómo está nuestra situación. No solamente qué es lo que tenemos, porque tener un presupuesto no es decir, oh, bueno, yo tengo $5,000 al mes, $3,000 al mes, pero ya va. ¿Cuáles son sus deudas? ¿Cuáles son sus gastos que usted no puede dejar? Si no pagamos la renta, nos pueden mandar a desalojar, si no pagamos la comida, si no tenemos comida, si no pagamos los servicios. Entonces, hay ciertos gastos que no pueden esperar, ¿verdad? Hay ciertos gastos que son fijos, variables. Todo eso lo vemos nosotros en esa clase de presupuesto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a hacer ese fondo de emergencia en base a ese presupuesto. Es decir, en comenzar a planificarlo. Por decir, yo me gano 5,000, pero tengo 4,000 de gastos, ¿verdad? Entonces, yo no voy a ver cuánto es lo que gano, yo lo que voy a ver son mis gastos, porque en base a eso yo lo voy a construir. Si mis gastos al mes son $4,000, yo tendría que tener como mínimo un fondo, o no tenerlo, comenzar a construirlo en el peor de los casos, si no lo tengo, un fondo mínimo de $12,000 en una cuenta de ahorro que sea de fácil acceso, porque se supone que ese fondo de emergencia, así es llamado, para emergencias. Siempre les hablo de esa situación bien difícil que cuando estuvo el COVID, muchas personas, damos gracias a Dios que por lo menos este estado es muy generoso y las personas no todas fueron desalojadas, ¿verdad? Pero mucha gente tuvo que consumir todos sus ahorros, quedó sin ahorro, otras personas, por lo menos una de las cabezas de la familia quedó sin empleo, otras personas se endeudaron y tuvieron que pedir asistencia de renta o asistencia porque no estábamos preparados para esa situación. Creo que muchas de las personas no estaban preparadas para esa situación que íbamos a vivir en ese momento. Entonces, de eso se trata, poder cubrir como mínimo 3 meses o poder estar tranquilo. A otros le llaman un fondo de tranquilidad financiera, también le llaman. ¿Por qué? Porque eso nos dice que nosotros por lo menos vamos a tener como mínimo 3 meses para poder calmarnos y poder decir, bueno, en 3 meses yo debo tener una solución, pero voy a tener para cubrir esos gastos. Ese fondo de emergencia voy a utilizarlo. Una emergencia en el vehículo que no cubra, una emergencia en mi casa que no esté protegida por el seguro o si no tengo seguro que lo va a proteger en ese momento. Entonces, su nombre lo dice, fondo de emergencia, que lo vamos a utilizar para esas emergencias que no están presupuestadas dentro de nuestro presupuesto. Continuamos. Y aquí vamos a hablar de por qué es importante, vamos a entrar un poquito más de la parte de los negocios, ¿verdad? Y hablamos de por qué es importante proteger y organizar tu negocio. Bueno, evita problemas financieros, facilita la contabilidad, ayuda a tomar mejores decisiones y protege tu dinero personal. Un negocio bien organizado es clave para cuidar tu patrimonio. En este caso, cuando hablamos de separar las finanzas personales y del negocio, es muy importante tener un control y una organización. Esto significa no mezclar el dinero personal con el dinero del negocio. Por ejemplo, tener cuentas bancarias diferentes y registrar todos los gastos e ingresos del negocio. Esto va a ayudar a evitar confusiones y facilita el pago de los impuestos y a proteger mejor nuestros activos personales. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen acá empresa? Lo pueden escribir por el chat si no lo quieren. Y fijo que han cometido este error, mezclar lo que es esas finanzas personales con las del negocio, pagar cosas que no son y allí, y después yo lo arreglo contablemente, o después yo le digo al contador y lo voy arreglando, ¿verdad?
¿Quién de ustedes ha hecho eso alguna vez? O creo que aquí no hay nadie. Bueno, pero fíjense que es muy importante. Yo sé que sí es un error que siempre, o que alguna de nosotros como de los que son dueños de empresa, pues cometen ciertos errores en hacer esa mezcla y es un poco difícil porque obviamente sí hay que tener pues soporte y nos va a ayudar a que nosotros pues tengamos un mejor control acerca de ese dinero y separar lo que es la empresa con lo que es nuestro dinero personal. Hablamos de la protección legal para su negocio. Separar, ya hablamos, separar lo personal de lo empresarial es clave para proteger su patrimonio, crear una estructura legal, ¿verdad? Déjenme moverme acá para poderlos ver mejor a ustedes. Proteger sus bienes personales, reduce riesgos personales y facilita la organización del negocio, que es tal lo que les dije. Crear una estructura legal como una LLC, una Limited Liability Company, pues nos va a ayudar, esa es la que generalmente comenzamos a trabajar para tener un poquito más de organización en nuestro negocio. Voy a leer un poquito los comentarios del chat. Creo que nadie de nosotros, ok, dice Silvia que cree que nadie tiene negocio. Yo sé que algunos sí tienen aquí, pero bueno, está bien. Aquí les voy a colocar o les quise compartir para a manera de conocimiento, cultura general, un poquito del tipo de estructuras de empresa que podemos crear y un poquito la diferencia bien rapidito de cuál es de una y entre otra. Y decimos que tenemos propietario único, ¿verdad? Que es el dueño, son dueños, una sola persona, no tiene protección legal, es muy fácil de aperturar. Y un ejemplo simple es un negocio pequeño personal. Cuando tenemos una sociedad, son dos o más personas. No en muchos casos, pues tiene una protección legal es bien fácil para aperturar y es un negocio entre amigos. Cuando tenemos una LLC, es una o más personas, si tiene protección legal, ¿verdad? Es una facilidad pues entre mediana y ejemplo simple es una pequeña empresa que ya está tomando una forma, una formalidad. Y una corporación, pues son varios dueños que sí tiene protección legal, que es una facilidad pues más compleja, ¿verdad? Y ya es cuando hablamos de empresas grandes, ¿verdad? Cuando hablamos generalmente de una LLC, pues una estructura que nos habla de una estructura más formal de ese negocio y nos ayuda a separar legalmente del dueño, de las responsabilidades que tiene con el negocio, que realmente es lo que queremos, ¿no? Aquí dice sí, aquí dice, bueno, ya Marta aquí respondió que ella sí tiene un negocio y sí le gusta llevar sus finanzas por separados, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del propietario único, hablamos de que es una persona y esa persona es responsable de todo. Por eso decimos que pues no hay una protección legal en ese caso. Cuando hablamos de sociedad, también decimos que son dos más o personas que comparten el negocio, se comparten ganancias y responsabilidades. Todo puede ser más fácil para crear, pero todos pueden ser responsables de esa deuda. Cuando hablamos de una corporación, hablamos de una empresa que es más formal, que es más grande, que tiene identidad legal propia, que tiene mayor protección legal y que tiene más requisitos y más regulaciones, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es acá el consejo? Debemos elegir pues la estructura correcta porque esto nos puede afectar a nivel con responsabilidades legales, a nivel de impuestos y la protección de nuestros bienes. Siempre es la separación de nuestros bienes. Cada tipo de empresa pues tiene sus ventajas y desventajas. Algunas son más fáciles de crear, pero no protegen ninguno de sus bienes y otras son más fáciles, pero ofrecen más protección y algunas son pues más complejas. Vamos a pasar a hablar un poco ya de las situaciones especiales. Aquí vamos a hablar un poco de la situación, de las situaciones especiales como riesgo de deportación, muerte e importancia de planificar legalmente. Cuando hablamos de la planificación legal, pues queremos que nuestros bienes, ¿verdad? Estén protegidos, porque es la manera de proteger a nuestra familia en situaciones difíciles
y nos va a permitir estar preparado para evitar problemas pues en el futuro. Aquí hablamos un poco de las situaciones especiales como deportación. ¿Qué es lo que tenemos en riesgo en el caso de deportación? Pérdida de ingresos, dificultad para pagar la vivienda, separación familiar y probablemente problemas legales, ¿verdad? ¿Qué hacer? Tener los documentos importantes organizados, ¿verdad? Crear un plan para la familia, designar una persona de confianza que pueda ayudarlo y contar con ahorros de emergencia. Y fíjense que nosotros hablamos en la semana número 2 de cuáles son aquellos documentos que nosotros debíamos de tener organizados, ¿verdad? Crear un plan para la familia. También hablamos de ese plan de la familia. La familia toda tiene que estar en conocimiento de qué es lo que puede pasar y crear responsables. ¿Ok? Porque no es solamente saber que estamos en riesgo, pero ante una situación de emergencia, entramos todos en pánico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y nadie piensa, la gente se bloquea. Cuando ya tenemos un plan creado en familia, ya la gente tiene cada una de los integrantes de la familia, obviamente que tengan la facultad para hacerlo y el conocimiento, saben qué es lo que tienen que hacer en el peor de los casos. ¿Ok? Ya cuando hay muchas familias que dicen, bueno, ya mi hijo sabe que si llega a la casa y yo no voy a estar, sabe cuál es la persona con que a quien él debe dirigirse para decir, ok, mi mamá, mi papá no han llegado, algo debió pasar. Pero eso es parte de lo que es la planificación familiar y de crear un plan dentro de la familia. Designar una persona de confianza que pueda ayudar. Debemos tener una persona cerca de nosotros, que obviamente esta es la persona con que los niños o los integrantes de la familia, no solamente niños, pueden ser personas adultas, se deben contactar en el peor de los casos, ¿verdad? Tener también los contactos de emergencia, los de su abogado. Ya eso lo vimos en la semana 2 donde hablamos como de hacer unas formas que todas las personas o los integrantes de la familia tengan acceso en el caso de una emergencia, ellos saber a quién contactar, ¿verdad? Dónde guardar su información. Inclusive quedamos en que aquellas personas que estarían interesadas en cómo crear y guardar la información de manera digital, podían hacer una cita y Karina las podía ayudar a hacer una cita y para poder ayudarlas a crear esa carpeta online de manera segura, que nadie tenga acceso o que nuestro acceso esté protegido, porque obviamente dentro de esa carpeta nosotros vamos a colocar información personal que es muy sensible, que debemos de proteger y que solo la familia pues pueda tener acceso a esa carpeta, ¿ok? Contar con ahorros de emergencia es como todo y como lo hemos dicho, ¿qué nos va a ayudar a contar con ahorros de emergencia? A ver, cuando en este caso nosotros deberíamos pagar algún tipo de abogado, en este caso podemos perder ingresos si es la persona, la cabeza del hogar, quien pues lamentablemente está en un proceso de detención o de deportación. Obviamente esa persona no va a tener ingresos o esa familia no va a tener ingresos y sabemos que en estos momentos muchas personas o muchas familias están pasando por esa situación. La cabeza del hogar no está y pues la gente está pasando, pues necesita pagar la renta, necesita comer porque sus hijos están aquí, ellos están viendo qué decisión tomar, pero mientras eso pasa, pues las personas deben continuar y deben seguir, pues pagando todas sus obligaciones, ¿no? Entonces es bien importante que también estemos preparados en el peor de los casos. Yo sé que mucha gente dice, bueno, pero es que ya estamos a tiempo, nunca es tarde para ir teniendo ese ahorro, para tener los documentos preparados en carpeta. Si la tecnología es una barrera para usted, téngalos bien resguardados, saber decirle a las personas que están dentro de su casa dónde los tiene, personas de confianza, obviamente, crear un plan para la familia, que sus hijos que ya tengan pues facultad, que sepan saber a dónde dirigirse en el peor de los casos que usted o alguno o ninguno de los dos llegue, ¿no? Eso es un caso extremo, pero tenemos que estar preparados y es parte de la planificación y designar a una persona de confianza para que pueda ayudarlo, ¿no? Vamos a seguir y vamos a hablar en el caso de fallecimiento. Algunas situaciones especiales o dentro de las situaciones está el fallecimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un fallecimiento o cuando hay una pérdida dentro del hogar?
siempre hay conflicto familiar. ¿Y por qué creen ustedes que viene el conflicto familiar? Porque uno nunca piensa en todo lo que va a venir después de eso, porque hay Ujú. muchos gastos, porque, pues sí, uno no se preparó. Uno no se preparó. Y generalmente, como decimos, sobre todo estos problemas vienen cuando hay dinero, cuando hay bienes de por medio, ¿verdad? Aparte de los gastos, como dices, Baby, por las decisiones económicas. Exactamente, Paola. Eh, Cuando hay gastos, bueno, primero no sabemos cómo vamos a pagar, ¿verdad? Em, Hay bienes, la persona pues no dejó nada, vienen los problemas, esos conflictos familiares, qué hacer, qué es lo que va a pasar con ese dinero. Empieza todo ese problema porque, mira, aunque ustedes no lo crean, y yo cuando lo escuché por primera vez, em, me, yo dije, bueno, tiene toda la razón, porque yo antes no veía como esta parte de lo que es una planificación financiera, y lo es, porque fíjense que la pérdida de un familiar ya nos causa un dolor, tener ese vacío, y la gente no está preparada para enfrentar otro problema que bien como lo escribieron por acá en el chat, ya viene siendo un problema económico. La gente en ese momento está centrada en el dolor, en el duelo que es perder a un familiar, ¿verdad? Entonces hay que empezar a lidiar con esos problemas económicos o empezar a lidiar con esos conflictos familiares, porque hay muchas personas que entonces empiezan, bueno, ya falleció, ahora qué vamos a hacer con estos bienes, ahora qué va a pasar, yo me voy a quedar, y eso no es así, ¿no? Pero por eso decimos que es parte de esa planificación, porque entonces estamos dejando otro problema a los seres queridos. Cuando nosotros sabemos que tenemos bienes, que tenemos, debemos también hacer una planificación, porque si no, al momento de nosotros fallecer, entonces estamos dejando otro problema a ellos, ¿no? Entonces no estamos pues trabajando en función de poderlos ayudar. Entonces hablamos de tener un testamento. Y el testamento es un documento legal donde una persona decide cómo se van a distribuir sus bienes después de su fallecimiento. ¿Y por qué es importante este testamento? Porque evita esos conflictos familiares, asegura que sus bienes vayan a las personas que usted decidió en vida y hace el proceso más rápido y pues claro, designar beneficiarios, contar con un seguro de vida, planificar con anticipación, protege su familia y patrimonio. Contar con un seguro de vida. A veces la gente dice, es que yo no me voy a morir, yo no quiero pensar en esa muerte, pero ¿qué es lo más seguro que tenemos? Inevitablemente es la muerte, ¿verdad? Y nosotros no nos gusta hablar de ese tema, es un tema que la gente dice, no, pero ¿por qué vamos a hablar de la muerte? Hablemos de la vida. Pero tenemos que estar preparados. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos niños pequeños, tenemos de repente seres queridos con algunas dificultades? Nosotros queremos dejar protegido a esas personas. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha pensado qué pasa con mis hijos si mi esposo y yo morimos? Pues una pregunta que yo me hice hace ya varios años cuando tomé esa póliza de seguro. Yo decía, ¿qué pasa? Porque yo estaba sola en este país con él y mis hijos. Yo decía, ¿qué pasa si nosotros fallecemos? ¿Qué pasa con, con el bienestar de ellos? ¿Quién se va a encargar de ellos, de cubrir sus gastos? Entonces, cuando tú comienzas a preguntarte, tengo que hacer algo para protegerlos a ellos por un tiempo. ¿Ok? Entonces es donde nosotros debemos tomar esas decisiones, ¿verdad? También, obviamente, tener un seguro implica un gasto, una planificación, implica también decidir quién es la persona que se va a encargar, si ellos son menores de edad, de poder administrar ese dinero hasta que ellos sean mayores de edad, en el peor de los casos. Pero es algo de que se le va a dar tranquilidad y es parte de esa planificación financiera, aunque no lo creamos es parte de nuestra planificación, ¿ok? Ese proceso de dejar todo a nombre de, ¿verdad? O protegida nuestra familia. Déjenme continuar por acá. Aquí hablamos también de la parte, creo que me adelanté un poquito, de esa protección legal, ¿verdad? Que es la que nos permite proteger sus bienes, tomar control y su futuro. Hablamos de esos testamentos, de los poderes legales, ¿verdad? ¿Qué son los poderes legales?
es un documento, ¿verdad? Donde usted de manera legal le va a dar permiso a otra persona para actuar y tomar decisiones por usted, especialmente si usted no está disponible, si usted está enfermo, si está fuera del país o en situaciones ya extremas como una situación de detención o deportación, usted va a tener ese poder para actuar por esa persona. ¿Qué tipo de decisiones puede cubrir este poder? Es depende, ¿verdad? Depende del tipo del poder que usted le dé a esa persona. De repente puede manejar cuentas bancarias, que eso también lo hablamos en la primera semana, pagar alguna renta, pagar las deudas, los bills, firmar algún tipo de documentos, puede tener un poder de vender o rentar su casa, administrar sus bienes, puede tener en el ámbito familiar, pueden tener la potestad de cuidar sus hijos o tomar decisiones básicas para ellos, ¿verdad? Como según el documento, así y como usted lo designe en ese momento, ¿verdad? Hay algunos poderes que son limitados, algunos que son por algún tiempo, algunos que son permanentes, pues entonces es muy importante que usted decida, ¿verdad? Y sobre todo, y lo más importante de esto es evaluar a quién usted le va a dar ese poder. Porque usted dice, no, yo hice el poder y obviamente es algo que usted tiene que evaluar. Primero, es alguien que sea de su confianza. Y segundo, cuando usted va a dar ese poder, esa persona también tiene que estar de acuerdo. Ok, yo no le voy a dar el poder a Sveidi de que cuide mis hijos, de que se encargue de mis hijos, pero Sveidi me dice, yo no tengo la capacidad, yo tengo un trabajo full time, tengo dos hijos, trabajo hasta los sábados y domingos. Sveidi me dice, yo aunque te quiera, soy tu amiga de confianza, pero yo no tengo el tiempo para dedicarme a ellos. Entonces es algo que nosotros tenemos que conversar con esa persona también. Ok, bueno, Sveidi no puede, ella me fue honesta, en el peor de caso de que a mí me detengan, ella no va a poder encargarse de mis niños, yo agradezco su honestidad, yo voy a hablar con otra amiga u otra parte de la familia, si es que tengo familia acá, Silvia, Marta, tú puedes, puedo dar este poder para que tú cuides a mis hijos temporalmente, porque es temporal, mientras deciden, Entonces es algo que también no es que yo se lo voy a dar a quien quiera, la persona tiene que ser una persona que también está de acuerdo y tiene que ser una persona de confianza porque esa persona va a cuidar de sus hijos, va a ayudar a su familia y va a tener que tomar decisiones rápidas, entonces tiene que estar alineada con esos valores que usted tiene, ¿no? Seguimos. Y bueno, con esta parte, pues, antes de finalizar, quería hablarles un poquito de esos seguros y creo que me adelanté, esos seguros que teníamos que tener, que ya les hablé, que nos van a ayudar a protegernos económicamente, como son los seguros de vida, los seguros de vivienda y los seguros de salud. En el caso que no tengamos, no dejemos de tener esos seguros porque son, nos van a dar gran apoyo y nos van a dar gran tranquilidad ante pérdidas o ante situaciones inesperadas que nosotros, que la vida, pues en este caso nos presente. Y llegó la hora de las preguntas, ¿ok? Em, por acá está Nelly ya y está Tom. Déjenme ver un momentico del chat. Dice, cuando ya no hay, dice. Ok, vamos a ver por acá. Creo que por acá está Nelly. Y Tom está, welcome Tom, bienvenido Tom por acá. Y está en él. Y vamos a ir con el set de las preguntas, ¿verdad? Acá en mi pantalla, pues, oh, no. Sí, ok. En esta oportunidad hemos dividido las preguntas como por sesiones. Vamos a comenzar con las preguntas claves de vivienda, luego por la otra sesión. Y si ustedes tienen preguntas adicionales, las pueden escribir en el chat o abrir su micrófono y pues Nelly nos va a ayudar. Buenas Vamos. tardes a todas. Les pido nada más, por favor, cuando hagamos las preguntas, me den una oportunidad para poder traducir. O sea, tratamos de hacer las preguntas un poquito cortas y así me da la oportunidad de traducirle a Tom. Tom, welcome. I was letting everybody know, and the same for you. If you can just give me some time so I can translate. So try to keep everything or pause in between so that I can translate, please. Okay. Well,
Thank you, everyone, for joining us. Feel free to ask. Your mic sounds really low, Tom. I don't know if you can adjust. Not sure. Is that any better? Yeah, I think so. Yeah. Okay. All right. Well, thank you for joining us, everyone. Feel free to ask any questions that I might miss or anything you need further answers on. Okay, entonces Tom nos dice que muchas gracias a todos por estar aquí y que por favor, gracias por acompañarnos y que se sientan con la confianza de hacer cualquier pregunta que se le haya pasado o si necesitan que profundice un poquito más en cualquier tema, que se lo dejen saber, ¿ok? Okay. All right. Well, let's go to what happens if you don't pay your mortgage. Mortgages are different than rent. You have a lot more rights, and that's to your benefit. Ok, entonces la primera pregunta, ¿qué pasa si no pago mi casa? Entonces, las hipotecas son diferentes a la renta, ¿no? Tiene mucho más derechos y eso es un beneficio. Okay. This is because the bank does not want to own your house. They want to get paid, whereas a renter, they want to refill that apartment. They want you out. So the bank's motivation that holds your mortgage is to work with you because that's the best solution. So they're on your side. Ok, dice, esto es porque el banco no quiere quedarse con su casa. Lo que quiere es que usted la pague, ¿no? En cambio, cuando usted renta, el dueño quiere volver a ocupar ese departamento. Se sale usted y traen a alguien más. Entonces, al rentero le conviene que se salga. Así que la motivación del banco que tiene su hipoteca es obviamente trabajar con usted, porque esa es la mejor solución para ellos. Okay. The bank knows they're going to lose a lot of money if they have to repossess your house and then resell it. So they generally have programs that can work with your existing mortgage to save it. Ok, el banco sabe que va a perder mucho más dinero si tiene que embargar su casa. Entonces, y luego revenderla. Así que por lo general tienen programas que pueden ayudarle a ajustar su hipoteca actual para salvar su casa. Okay. You want to keep in contact with your mortgage company as soon as you know you're going to miss your payment or not be able to make all of your payment. Entonces, lo mejor es mantenerse en contacto con la compañía que tenga usted con su hipotecaria. En cuanto usted sepa que va a atrasarse un poco, que a lo mejor no va a poder pagar toda la mensualidad, usted tiene que poner en contacto con ellos. Yeah. So, what happens if you contact them, they sometimes they can have a short-term program for maybe 3 to 6 months where you can pay interest only, which would extend your mortgage 6 months, but that's kind of an easy short-term option that a lot of places offer. Ok, so dice que entonces normalmente lo que pasa es que si se comunica usted con ellos, a veces pueden ofrecerle un programa a corto plazo. So quizás de 3 a 6 meses donde solo paga interés. Eso haría que su hipoteca se extendiera unos 6 meses más para que usted pueda tener una opción sencilla a corto plazo que muchos lugares ofrecen. Okay. If this happens as a result of an emergency that's affecting everyone, like COVID or a big economic decline, everybody is generally in the same position. So it's a good time to be there because banks can't kick everybody out. There are generally a lot of special programs that happen when there's a big incident where the entire economy is down. So that works to your benefit if that's the situation that you find yourself in like a COVID situation, something like that. Ok, y esto pasa como resultado si esto pasa como un resultado de una emergencia que afecta a todos, por ejemplo, el COVID o hay una gran caída económica,
por lo general todos están en la misma situación que usted, ¿no? Al no poder pagar su hipoteca. En ese caso, dentro de lo que cabe, es un buen momento para estar ahí, porque los bancos no pueden sacar a todos de sus viviendas, ¿no? Entonces, normalmente cuando ocurre algo grande que afecta a, pues a todos en cuanto a la economía, suelen surgir muchos más programas especiales para poder apoyar a las personas. All right. And what was I going to say? With those when those programs run out, or if there aren't enough of them, or if that program's not available, usually the bank has an option where they then they can extend you like a 12-month period that becomes a second mortgage. So yeah, it gets you like maybe another 12 months, but then you don't pay anything in between, but that additional amount becomes a second mortgage on the property, and you got to pay an extra $200-300 a month, depending how much it is, until it's paid off. So, con esos programas, cuando se terminan, por ejemplo, estamos hablando de que si pasa algo que afecta a toda la comunidad, ¿no? Cuando esos programas disponibles o que salen se terminan, o no hay suficiente, pues, ayuda a la comunidad, o simplemente no está disponible, normalmente el periodo de 12 meses se puede convertir a una segunda hipoteca. Entonces, le da mejor posibilidad para que ustedes puedan pagar, disminuir su pago. Yep. And after that period of time, if you cannot pay your mortgage, they will generally start filing for foreclosure, which they may have already done somewhere during the process, because oftentimes it's required to get you in the new program. So you may be in some stage of foreclosure while you're living there, but eventually it does come to an end. Ok, dice que después de ese periodo en el que no puede pagar su hipoteca, generalmente comienzan el proceso de ejecución hipotecaria. De hecho, puede que ya estén en ese proceso, porque muchas veces es uno de los requisitos para poder meterlo en estos programas especiales de los que estamos hablando, ¿no? Así que podría estar en alguna etapa de esa ejecución hipotecaria mientras sigue viviendo ahí. And, the last option at that point is you make an agreement with the lender to try to do a short sale, which means they'll come to an agreed amount that they're willing to take for the house because they don't want it back. And you get a real estate agent that specializes in that. And if it all works out, you kind of walk out and you get nothing and nobody sues you afterwards. Ok, entonces dice que ya cuando llega en ese punto, una de las últimas, o más bien la última opción, podría ser llegar a un acuerdo con el banco para hacer una venta corta, un short sale. ¿Y qué significa esto? Es básicamente que acuerdan un monto mínimo que el banco está dispuesto a tomar en la venta de esta casa, ¿no? Entonces, realmente el banco no quiere recuperar la casa, simplemente quiere su dinero. Entonces, ellos pues se ponen de acuerdo en un monto mínimo. Consigue usted un agente inmobiliario que se especialice en este tipo de operaciones y así todo sale bien. Básicamente se salen sin recibir nada ustedes, pero tampoco lo demandan después por no pagar esta vivienda. That's kind of the spectrum from getting behind to having to get out of your house. Entonces, más o menos ese es todo el panorama, ¿no? Desde empezar a atrasarse hasta llegar al punto donde tiene que salirse de su casa. All right. The next piece of that is a lot quicker about, can you lose your house because of your debts? And generally the answer is no. Ok, dice que, bueno, obviamente esta próxima o siguiente pregunta va a ser un poquito más rápida, ¿no? Puede perder su casa por sus deudas y generalmente la respuesta es no. Okay, but there's always a but. If for, what they can do if you have a personal obligation or they have a contract, they can get the court to issue a judgment
And what they do is they put a hold on your property where you can't sell it until you pay them that amount of money. They can't kick you out of your house, they can't make you move, but they can keep you from until you sell your house. When you do sell it, they get their money off the top. Ok, entonces dice que siempre va a haber un pero, ¿no? Entonces, si usted tiene una obligación personal o firma un contrato, pueden ir a la corte y obtener una sentencia en su contra, o sea, esta compañía en la cual sacó el préstamo para la casa, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es poner un, ah, ¿cómo se dice? Gravamen sobre su propiedad, de modo que no pueda venderla hasta que se le pague esa cantidad de dinero. That's generally what happens. Worst case is they put a lien against your house, and if you stay there till you die, somebody deals with it later. But the one exception is if you commit fraud, if you're found guilty of some sort of financial, you in your business or your personal dealings, if there's any legal finding of fraud, then they can potentially foreclose on your house and seize the assets. So unless you commit a financial crime, that's what's causing as a result of the debt, because there's a lot of weird stuff happens in financing, and he said, she said, I borrowed this, they borrowed that. That's where you get to that sort of weird situation. But, Tom, and I lost you there for a second. I think it was on my end. Could you repeat that last part? Yeah, just the with respect to, there's the fraud situation, and it comes up more than you think as a result of business disputes. Someone will accuse you of fraud, and it may just have been a business deal, but somebody misunderstood something, somebody signed the wrong paper. All of a sudden, the judge finds that it was more than just, your business went out of business. It was, you took somebody else's money that you weren't supposed to. In a situation where there is fraud, they can get the court to seize the asset, which means, they can take it. Like we had somebody who stole a bunch of money and bought a house with it at this company, and we took them, we sued them, they got found guilty of fraud, they went to jail, we seized the house, and we sold it because it was our money at the business. Okay, so dice que la idea en principal es de que en situaciones de negocios o financiamiento, si hay un malentendido o mala documentación, un desacuerdo, de uno dice, bueno, dijo esto y luego dijo lo otro, perdón, pueden escalar a algo más serio, ¿no? Entonces pueden decir que usted está cometiendo un fraude. ¿Ok? Entonces, para ese momento, ellos pueden entonces quitarle ya su vivienda, porque en sus ojos usted está cometiendo un fraude. Yeah. And that gets into the next part here. Generally you cannot lose your home because of business debts either. It's it's the same situation. If there's no fraud, they can take it to court. Generally, they'll be suing the business first. So if they get a judgment, it will go to the business first, but they're probably going to sue you too. So, but it's the same situation. If there's no fraud, they can't actually take it. They can take your business property. Dice que eso nos lleva básicamente a la siguiente parte, que es esto de negocios, ¿no? Por lo general no puede perder su casa por deudas de negocio, ¿ok? Es básicamente la misma situación. Si no hay fraude, pueden llevar el caso a la corte, pero normalmente se demanda primero al negocio. Así que si obtiene una sentencia, eso aplica primero al negocio, pero obviamente probablemente también van a demandarlo a usted personalmente. Yeah. They can take the business trucks, they can take the business assets, but not your personal assets. But ellos pueden embargar sus cosas de negocio, pero no pueden llevarse los activos. Pueden llevarse los activos de su negocio, pero no sus bienes personales. Okay. And as far as your businesses going bankrupt, how that would affect you personally
it depends on how many personal guarantees you had to sign as a result of your business. Ok, en cuanto a su negocio, en cuanto a que su negocio se declare en quiebra, ¿cómo afecta esto personal? ¿Cómo lo va a afectar esto personalmente? Depende en cuántas garantías personales haya tenido que firmar como resultado de su negocio. Yeah. You know, businesses are designed to provide protection, and they do. They will separate, you can be here and your business can be here. The problem is your new business has no credit, and to get credit to do business, they make you sign things, and now you're all tied together, and it's personal debt, and it's the same as, you know, if you don't pay any other bill. Ok, entonces, como ya sabe, los negocios están diseñados para brindar protección y sí lo hacen. Lo que hacen es que separan las cosas. Usted puede, por un lado, tener su negocio y por el otro lado, las cosas personales. El problema es que un negocio nuevo típicamente no tiene crédito. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para poder obtener crédito y poder operar? Empezamos a firmar documentos. Y entonces todo esto queda ligado y se vuelve una deuda personal. Okay. Let me run through this next one because I know we took a long time on the first section. Let's get into that. What happens if, you know, to your home, if you get deported, if you die without a will, you know, that sort of thing. Because a lot of it's fairly similar, and the solution has to do with your powers of attorney. Ok, entonces él va a pasar al siguiente punto. Justin, si puedes ir a la próxima slide, que es, porque ya nos tardamos un poquito más en esta sección, pero ¿qué es lo que pasa con su casa si lo deportan, si mueren? ¿Qué pasa con si no tienen un testamento y ese tipo de situaciones? Yeah, they can't just take your house because you got deported. It's the same. What happens is the same situation. If you're gone and you're not paying the mortgage, then nobody knows. You don't call anybody. It goes to foreclosure. They file a judgment. They take the house, that sort of thing. But if you have a power of attorney, it's different. Ok, entonces no pueden simplemente quitarle su casa porque lo deportaron. Ok, entonces básicamente es la misma situación. Lo que pasa es que si ya no está pagando la hipoteca y nadie lo sabe, nadie se comunicó con nadie, nadie les avisó, entonces la propiedad entra en una ejecución hipotecaria, ¿no? Entonces se presenta una demanda y obtienen una sentencia y se quedan con la casa. Ese es el tipo de cosas que pueden pasar. Okay. So, you know, this has to be someone that you trust, and often people use their lawyers because there's a legal, you know, there's a contractual relationship. You know, so sometimes people have their lawyer be their power of attorney. Sometimes it's a good friend, sometimes it's family, but it needs to be somebody who's, you know, you can have more than, you know, you can have more than one. You can have, this is my power of attorney, and if this person can't do it, then the other person can do it. But So, tenemos que saber, obviamente, que cuando pasan este tipo de situaciones, tenemos que dejar a cargo a alguien de plena confianza, ¿no? Porque muchas veces también esto puede ser un abogado, que pasa muy frecuentemente porque hay una relación legal, ¿no? Es decir, una relación de contrato. También puede ser un muy buen amigo, cualquier persona de confianza, un familiar, y puede ser más de una persona. so this person, with that permission of power of attorney, they can do things like get your money from the US bank to wherever you may be. They can pay your bills on your behalf if you're detained and it looks like you're coming back. You know, if you're arguing about things and you're stuck for a couple months, they can go to your bank, make sure the bills get paid. Chances are that same person or whoever you designate through a power of attorney would be able to watch your children. Ok, entonces esta persona con el poder o el poder notarial puede hacer cosas como retirar su dinero de un banco de Estados Unidos, enviarlo a donde esté, si es que lo deportaron,
o también puede que esté pagando sus cuentas, deudas que usted tenga, sus biles, cualquier bill que tenga su nombre, si es que está detenido y parece que a lo mejor sí pueda regresar a casa, ¿no? Entonces, si está resolviendo su situación y está fuera por un par de meses, esta persona puede ir al banco y asegurarse de que se paguen sus gastos y que se maneje bien su dinero. Lo más probable es que esta misma persona es la persona que usted pueda designar mediante un poder notarial, también para que pueda encargarse del cuidado de sus hijos. Yeah. You know, you can't tell the government your children are going to stay with, but the court will generally take your recommendation, especially with family members. Ok, entonces, You know, you can tell them what you would like to happen, and generally that is honored, especially by the schools and, you know, family courts. It's generally what's usted no puede decirle al gobierno con quién se van a quedar sus hijos, ¿no? Pero el tribunal o el gobierno, típicamente las cortes, toman en cuenta su recomendación, especialmente si se trata de un familiar. Entonces, usted no puede decirles y obligarlos a hacerlo, pero sí puede dejar un documento donde les pide o les da esa opción de que esta persona es la más adecuada para tener el cuidado de mis hijos. Yeah. So, you know, long-term custody has to be determined by the courts. If you're in a separate place than your children, but this power of attorney would be the person that can act on your behalf with respect to your wishes regarding your children. Okay, entonces dice que a largo plazo, obviamente la corte es la que tiene que decidir, pero con este poder notarial podemos apoyar en que sea la persona que usted quiera. Okay. And all right. Yeah, so, you know, power of attorneys are really the important part of the paperwork, and having trusted people that will carry out these functions in your absence so you don't lose all your stuff. If you get deported, nobody knows, nobody's assigned anything, you know, what happens to all of your things? You know, who's going to pack them up? Who's going to send them to you? Who's going to have money to get to the bank to make it all happen? You know, Entonces, I'm going to jump in. El poder notarial es una parte muy importante de los documentos. Y también lo es tener una persona de confianza porque puede encargarse de todo en su ausencia, para que usted no pierda sus cosas, ¿no? Porque imagínense si lo deportan y nadie sabe, entonces, y no ha designado a nadie, ¿qué es lo que pasaría con todas sus pertenencias? all right. And then the part about, you know, what happens if you die without a will? Short answer is that the court will assign a person to oversee the distribution of the assets based upon what they could find about the family members. Normally, Okay, so en la parte de que qué pasa si muere y no deja un testamento, la respuesta en sí es que la corte asignará a una persona para encargarse de la distribución de sus bienes. Entonces ya sería algo que la corte va a decidir por usted. now, just so you're clear, when you die, your estate comes to life, and this is the legal entity that ends up paying all your past debts, clearing all that stuff up. So if you owe people money and they have judgments, sometimes they will come after your estate with the judgment to try to get their money before it gets given to your children. Ok, entonces, solamente para que queden claro, cuando usted muere, su patrimonio o su estate legalmente cobra vida. Entonces, ¿qué significa? Que se convierte en una entidad que se encarga de pagar todas sus deudas pendientes y arreglar todo lo que dejó pendiente. Así que si debe dinero a alguien y tiene sentencias en su contra, a veces van a ir contra su patrimonio para poder cubrir todas sus deudas. Yeah. And, you know, that's about it. You know, after you die, you become a legal entity until all the paperwork's sorted out, and then you get allowed to die in the country. That's what it takes to die in the U.S. after the court says you're dead. Dice que entonces básicamente es eso, ¿no? Después de que uno muere, se convierte en una entidad legal hasta que se resuelvan todos sus papeleos y todas las cosas que dejó pendientes y entonces ya, por así decirlo, ya puede entonces morirse.
pero hasta que no concluya todo lo que dejó pendiente legalmente en el país. All right. Some people's estates go on for years and years. Really, like Michael Jackson and rich people that die with kids in weird situations, it can go on for many, many years. Entonces dice que para algunos patrimonios o algunas herencias duran años y años, ¿no? Realmente, como en el caso del Michael Jackson y otras personas ricas o poderosas que mueren, dejan situaciones familiares complicadas. Entonces, estos procesos pueden, o sea, durar muchísimos años. So anyway, let's go through questions that anybody might have that chat or otherwise. Just let me know what questions are. Ok, entonces ahora vamos a ver cualquier pregunta que esté en el chat. Sí, hay varias. Dice, a ver. Patti Romero dice, ¿pero es un préstamo separado o no conectado al préstamo original? Creo que habla de las casas. No sé si puede ampliar la pregunta. Dices, Beatty, si mi negocio lo reporto en quiebra, ¿ya no califico para comprar una casa? Okay, so I think Patty was asking, is it a separate loan or not connected to the original loan? And I think she was referring to mortgages. No. I don't know, If Patty, si estás ahí, pues. Like if you're talking about one of those save your mortgage loans, it becomes a second mortgage they have attached to it. Judgments kind of work similarly. They become a lien on your property that doesn't get released, but there's not really any payment terms. But for all practical purposes, you got to pay them off. But once they can lien your property, you're going to get stuck paying them. Entonces sí, se convierte como en una segunda hipoteca. Queda ligada a la propiedad. Entonces las sentencias funcionan de la manera similar. Se convierte en un gravamen, ¿así se dice, Justin? Sí, gravamen. Gravamen sobre su propiedad que no se elimina fácilmente. Entonces no hay realmente términos de pago definidos, pero en la práctica tiene que pagarlos para poder liberar su propiedad. Sí, esa era mi pregunta. Gracias por contestarla. So that was the question. Yeah. All right, what's the one about the business? Es Beatty, creo que tenía una. Dice, si mi negocio lo reporto en quiebra, ya no califico para comprar una casa. See, So basically, she wants to know. hard Okay, to get got it. hard to buy a house with your own business. The easiest way to fix that is to deal with the complications of a corporation. I'll give you a quick example. I did this. Me and three people started a business. We started it as a C corporation. We had, and then we had contracts, and we leased ourselves to the company at, it was a good amount back then. It was more than what I was making before. We picked a professional salaried number, and that was my contracted salary. Now, the company every month, when we had money, I got paid that. When we didn't have money, they technically owed me. When we stopped getting paid at all, technically I still had this level of salary, so I could use that salary with my ADP pay stubs from a corporation. Basically, you set yourself up as a director of a corporation with a big salary, and that becomes kind of, that if you can get some, if you actually have the cash flowing through a little bit, you're not really a business owner, you're an employee. Your employment is separate from your ownership, and that's one of the benefits of a corporation. And I know I might have to go a couple times on that one, Nellie, but Yeah, I think her question was more if she declares her business in bankruptcy, does she no longer qualify to buy a home? It's gonna be really hard for about 5 years, 3 to 5 years. The first 3 will be the hardest. After that, by year 5, you can generally find programs that are willing to help you get into a home again. It's not as bad as it used to be. Ok, entonces no es tan malo como antes era,
pero sí va a ser bastante difícil durante unos aproximadamente 5 años, o más bien entre 3 a 5 años, ¿no? Los primeros 3 serían los más complicados. Después de eso, para el año 5, por lo general ya puede encontrar programas que estén dispuestos a ayudarle a volver a comprar una casa. Creo que hay otra Nelly de Ariadna Quintero. Yeah, but for everybody Sí. that does have a business, consider the corporate umbrellas, either corporate or LLC, Mm, because that's how you get layers of protection in these things. ujú, So corporate or LLC. ujú. Corporations and LLCs, that's where you can start protecting yourself personally from those other things. If you're a sole proprietorship with your truck and you happen to hit somebody in the school line, plan on giving everything away. Ok, There's so entonces dice que si usted puede formar, entonces ya sea una corporación o una LLC, entonces usted puede tener como unas capas de protección para este tipo de situaciones. If you have an accident in a corporate vehicle, it has a corporate insurance policy and it keeps you separate. Just as an example of things that happen. Anyway, think about corporate entities. Let me see, what's the next question? Ok. Ariana Quintero, si ya pagué mi casa, pero me deportan, ¿cómo podría luego venderla y que me llegue mi dinero? So, Ariana wanted to know if she already paid her home, if she's paid off her home, but she got deported, how can she later sell it and still be able to receive her money? Yeah, as getting deported doesn't change your ownership if you're on the deed to the property. If you have a deed to the property in your name, um, you can, with a power of attorney up here, you could get a lawyer to sell it for you. You could keep it if you wanted to, and I mean, you could really keep it and rent it out if you wanted to, if you hired a property manager. But you have options if you own your property outright for sure. You Mm, get most of the time you get a real estate agent to sell it. You'll sign a mm. power of attorney to a lawyer and they'll sell it on your behalf and wire the money to you wherever you're at. If Ok, you eso dice que si lo deportan, si te deportan, en sí no cambia el estado de tu propiedad, ¿no? Sigue siendo tu propiedad, están las escrituras de la casa, entonces sí es tu propiedad. Si está tu nombre y con un poder notarial, puede ser que un abogado la venda por ti o también podrías quedártela si quieres y podrías conservarla y estar rentándola, ¿no? Entonces lo que haría es contratar a un administrador de propiedades, un manager, y esta persona puede ayudarle a que la rente, ¿no? Como una forma de ingreso. So, si es dueño de la propiedad, tiene varias opciones. and as long as you remember to pay the taxes, you could let it sit there, but taxes is usually what gets people. They forget to pay the taxes. Then, what? That's the other situation. If you don't pay your taxes, the government will eventually take your house. Normally they wait till you die, but if they consider it abandoned, or you're just not participating, they can take your house. Ok, dice que mientras siempre recuerde de pagar los impuestos, podría incluso dejar la propiedad ahí sin problema. Pero típicamente los impuestos siempre son como que lo que afecta a la gente, ¿no? Porque se nos olvida pagarlas. Y entonces, si no paga los impuestos, lo que pasa es que el gobierno es, eventualmente puede ir y quitarle la casa. Normalmente se esperarían hasta que usted fallezca, ¿no? Pero si consideran que la propiedad está abandonada o que no está cumpliendo con sus obligaciones, pueden quitársela. And if you're over 65, the counties generally have a deduction you can take being a senior citizen, and it reduces your property taxes every year. You have to file for it with the county, but that has to do with being a county resident, not Eso, si tiene más de 65 años, generalmente los condados le ofrecen una deducción por ser adulto mayor. Entonces, esto puede reducir los impuestos sobre la propiedad cada año.
Yeah, it doesn't exactly, that was kind of an aside question because that's if you're living here, that's kind of something you can do. But you're supposed to occupy the property. But just kind of En- for anybody that, if you're talking about you own your house right now, if you're over 65, you can get a tax deduction. You can get a property tax deduction So eso probably. era como una parte de la pregunta aparte, ¿no? Pero más que nada aplica si usted está viviendo aquí en los Estados Unidos, entonces sí puede ir con el condado y aplicar por reducción de impuestos. Yeah, so with the house you own, you have lots of options. Con una casa usted tiene muchas opciones. All right, what's the next one? Okay, the next question. Ariana, pero tendría que tener a alguien de confianza y si no la tengo, so what if she doesn't have somebody trustworthy or somebody that Then is you wasting time? for a couple $100, you can retain a lawyer, like if somebody who does family law, you can retain a family law attorney who holds your will and your power of attorney, and generally if Ujú. they won't do anything with it unless say you were deported, in which case, they would charge you to fulfill your obligations that, might have been done by your aunt or your whoever. But if you don't have anybody you can trust, you can get a lawyer to do it. Okay, so dice que por unos cuantos cientos de dólares usted puede contratar un abogado, ¿no? Entonces, como alguien que se especialice en derechos familiares, puede contratar un abogado de familia que tenga su testamento y su poder notarial. Entonces, por ejemplo, si lo deportan, en ese caso le cobrarían por cumplir con esas responsabilidades, ¿no? Que de otro modo podría haber sido alguien, su tía o alguien de su familia, pero si no tiene alguien de confianza, típicamente puede contratar a un abogado. Yeah. The lawyer's not going to do it for free, but they'll do what you want them to do. So, el abogado no lo va a hacer obviamente no lo va a hacer gratuitamente, Gratis. pero va a hacer lo que usted quiere que haga, ¿no? One more question. Si el banco le presta dinero y me deportan, ¿qué sucede? Ya sea un préstamo personal o para un negocio. So if she gets a bank loan, and she gets deported, what happens? Whether it's a personal loan or a business loan. Similar process. They're going to try to send you to collections. They try to get a judgment potentially. If they get a judgment, they could garnish your wages or put a judgment against your assets. But yeah, it's pretty much the same thing on any contract if you don't fulfill your obligation. Okay, so they might get the judge to, because one thing they will do is they will take your bank account occasionally. okay, so They'll get a judge. intentarían mandarlo a cobranzas, o sea, contratarían compañías para que hagan cobranza para tratar de obtener ese dinero, ¿no? Pero si eso no funciona, entonces irían a tratar de agarrar una sentencia con un juez para entonces poder embargar su salario o poder quitarle sus bienes que haya dejado, si usted tiene una cuenta de banco, básicamente sería lo mismo como no cumplir con un contrato y es su obligación. Yeah, generally, if somebody gets a judgment, you'll find out because you'll go to your bank account and all of a sudden there won't be any money there. Una manera que usted se va a dar cuenta es que va a ir al banco y ya no va a tener dinero. Entonces, quiere decir que las personas a las que les deben fueron a corte y obtuvieron esa sentencia en su contra. No, I mean, I've been through all these things. If you do enough business, you get into all these things. I've had that. You go in and all of a sudden all the money's gone, and you call them, and somebody's got a judgment, and they're holding your money, and But the biggest thing you can do to protect yourself if you're not here locally is have someone with the power of attorney who can act on your behalf. If you're dealing with regular, with respect to traditional types of emergencies, if you have a social security number, you can get
you can get certain types of insurance. You can get life insurance and things like that potentially. I think, Justine, you're going to have somebody come talk about insurance, right? The insurance guy, or did he already come? Okay. Because I think, the next step is, you try the other way to protect yourself is with insurance, and it's its whole own thing, and it really depends on your goals. So, Justine, I'll let you kind of handle that and the other, but if they come to, that's the financial classes, right? Entonces, lo que él dice es que ya ha pasado por todas estas cosas, ¿no? Entonces, si hace suficiente negocio, típicamente se va a meter en algún tipo de situación. Entonces, a él le ha pasado donde están metido en un negocio, va a ver su cuenta de banco y de repente ya no tiene nada de dinero, llama y resulta que alguien tiene una sentencia y están retirando todo su dinero. Entonces, dice que a nivel local es importante tener a alguien con poder notarial que pueda actuar en su nombre. Pero creo que Justin va a traer a alguien que pueda hablar sobre los seguros, que es otra opción. Y dice que ya es como que otro monstruo, otro tema. Sí, otro Entonces, tema. Justin nos va a explicar un poquito más. Pero sí, el obtener una aseguranza puede ser una buena opción. But very specifically about the company loan, if she was if this business has the loan in the business name and they managed to get it without anybody having to sign personally, which is pretty rare, it can just be a business debt and they would file the judgment against the business and it would not involve you personally. That's what happens ideally if you have money. You take your $100,000 that you already put in and you set up this business and you keep it separate from yourself. They can only take what the business has got. The problem. Dice que si, sorry, before I forget, si el negocio tiene el préstamo a nombre de la empresa y por alguna razón lograron obtenerlo sin que nadie firmara personalmente, lo que sería obviamente bastante raro, entonces puede ser que solo la deuda sea del negocio. En ese caso, pues presentarían la demanda contra la empresa y no lo involucrarían a la persona personalmente. Yeah, they trick you into combining the two, and at that point, it's all personal debt, and it goes back to rule number one, the first things we talked about. Ok, so típicamente lo que ellos tratan de hacer es que nos confunden, ¿no? O nos cambian las cosas y nos convencen a entonces nosotros firmar personalmente y a ese punto pues ya todo se convierte en una deuda personal. Y entonces fue de lo primero que hablamos. Así. Ok, creo que son todas las preguntas. No veo más preguntas en el chat. Bueno, quiero darle las gracias a todos por su atención. Gracias a Tom. Thank you, Tom, for coming, for your time. Gracias, Nelly, por ayudarnos con la interpretación. Eh, Karina, ¿nos puedes ayudar con colocar en pausa la grabación?